México, 7 mujeres desaparecen en promedio al día. Del 1 de enero al 14 de abril se han reportado 748 mujeres desaparecidas, esto con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. 46% de los casos se localizan en Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. ¿Qué están haciendo las autoridades? Para hablar más de este tema, saludo con gusto a Paola Zavala, abogada y activista en derechos humanos. Paola, muy buenos días. Lidia, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, también nos da gusto que nos estés acompañando para entender qué están haciendo las autoridades. Hace falta, bueno, se evidencia que hace falta interés por parte de ellas. ¿Cuáles son las acciones que deberíamos estar viendo por parte de nuestras autoridades, llámese estatales, federales, municipales, para controlar este problema que se ve que se les está saliendo de las manos o ya se les salió desde hace mucho tiempo de las manos? Sí, Lidia, pues me parece que es una pregunta que tiene respuestas distintas según el estado que estemos platicando y según también el momento en el que estemos viviendo. Por ejemplo, ahorita Nuevo León, como acabas de decir, tiene que tener acciones rápidas, ¿no? Porque está habiendo un fenómeno clarísimo en el aumento de las mujeres desaparecidas. De hecho, ya el gobierno estatal anunció algunas de estas acciones, como aumentar el número de peritos forenses en las búsquedas, reformar los protocolos para que la actuación sea mucho más rápida. Pero aún así creo que de fondo el tema más fuerte es, primero, la ausencia de acciones preventivas. Siempre lo he dicho, o sea, ¿qué hacemos para que no haya más mujeres desaparecidas, más personas desaparecidas en general? Porque el fenómeno de las desapariciones sigue creciendo en el país año con año. Y particularmente mujeres. Pero ¿cómo hacemos para que no haya? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué entendemos que está pasando? ¿Por qué están aumentando? Y aquí hay varias explicaciones. La primera de ellas, desde luego, es el crimen organizado. La segunda también tiene que ver con la trata de personas, particularmente de trata de mujeres. Y la tercera también, abusos sexuales y violaciones sexuales que a lo mejor acaban en feminicidios y cuerpos que son desaparecidos. Son contextos muy crueles, muy violentos que tenemos que abordar desde la perspectiva criminalística para entender qué es lo que está pasando, qué está pasando en ciertas regiones, sobre todo cuando ya tienes parámetros muy repetidos de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres. Es muy claro que son mujeres jóvenes entre 15 y 19 años que desaparecen, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, desaparecen en el mismo lugar, ¿no? O sea, bueno, están sucediendo en la carretera Nuevo Laredo y en Sabinas la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo lo abordamos en las investigaciones y en las periciales para evitar que estos crímenes sigan creciendo? Y veíamos el caso, ponía sobre la mesa de Nuevo León, que ya tomaron cartas en el asunto, cuando en el último mes vemos el registro de 15 mujeres que han desaparecido, pero en lo que va del año van 199 personas desaparecidas en aquella entidad. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno pues ponga atención y realmente se ocupe de este problema? Ahorita está sucediendo esto, ¿no? Que se volvió ya un escándalo. El caso justo que mencionabas de Devani, creo que fue la gota que derramó el vaso. Pero la verdad es que las cifras en Nuevo León son bastante parecidas a las del año pasado. Entonces es como muy delicado que el tema de lo que haga reaccionar a los gobiernos ya son los escándalos. Cuando vemos cifras que son bastante parecidas, que llevan ya un par de años creciendo, y hasta ahorita que hay toda la presión social y política, pues están reaccionando. Me parece muy bien que reaccionen, pero sí creo que las autoridades están reaccionando mucho, como siempre, a la presión social. Las redes ayudan, pero aquí también es importante subrayar que hay de manera constante en las redes sociales y ahí todas y todos tenemos mucha responsabilidad en cambiar la narrativa en el tema de la estigmatización a las víctimas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero también a los hombres y a los hombres jóvenes. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué Devani estaba caminando de noche sola en una carretera? Pues una mujer que camina de noche sola en una carretera no tiene por qué ser desaparecida, punto, ¿no? Entonces siempre estamos como cuestionando en general a las víctimas y pensando qué hicieron mal, en vez de pensar por qué está actuando el crimen y qué está haciendo el Estado para permitir que este tipo de acciones sucedan.
Justo eso te iba a mencionar, Paola. Se menciona mucho, incluso hasta las amigas de Devani, que por qué no la acompañaban. Había una mujer sola en la carretera. ¿Por qué no se está apuntando a un agresor, que existe este agresor, por la impunidad que hay en nuestro país? Se sabe las sanciones o bien sanciones a las personas que cometen ese tipo de ilícitos. La verdad, en nuestro país a veces dan burla, ¿no? Si vemos el número de detenidos comparándolo con el número de casos que se registran en el país, o sea, no se compara, no se llega ni siquiera a un porcentaje mayor del 50%, que sería pues el indicado, ¿no? No, para nada. El nivel de impunidad en México es del 93%, ¿no? Entonces son datos aterradores, y los que has venido platicando en tu programa sobre homicidios, por ejemplo, también son sumamente preocupantes, y ahí sí creo que podemos abordarlo desde dos perspectivas. Una, justo lo que decías, ¿no? La culpa que se le echa a las víctimas de ser víctimas, ¿no? Ella está sola en la carretera, una chica que fue violada, ¿por qué iba con esa falda? ¿Por qué iba vestida así? O unos jóvenes que murieron en un bar, pues sí, claro, porque están a las 3 de la mañana en un bar, que ya sabemos que es una zona peligrosa, ¿por qué van ahí? Pero finalmente esta narrativa puede acabar incluso en la narrativa que ya hemos oído en los 3 últimos sexenios de se matan entre ellos, ¿no? No deberían matarse entre ellos, ni siquiera deberían poderse matar entre personas que están, por ejemplo, forman parte del crimen organizado, porque tendría que actuar el Estado antes, porque tendría que haber prevención, y no la hay, ¿no? Y tampoco deberíamos de justificar estos crímenes en ningún sentido. Y la segunda es porque hemos hecho un sistema punitivo en el que ya todo es, no todo, pero muchísimas conductas son consideradas delitos y delitos graves. Entonces, cuando tú tienes un montón de delitos graves y eres una fiscalía que tienes que actuar igual para una serie de delitos, pues entonces ninguno es grave, ¿no? Cuando claramente hay diferencias entre homicidios, feminicidios, secuestros, desapariciones, a otro tipo de delitos que a lo mejor pueden tener otras salidas. Entonces, las fiscalías evidentemente están colapsadas, no tienen la capacidad, el Estado está rebasado por la violencia, no tiene capacidad de investigar todos los delitos. Entonces, yo creo que es muy importante que como sociedad pues nos demos cuenta de esta realidad, no la van a tener, y todas las promesas que nos han dado los políticos de todos los partidos y los gobiernos de todos los estados son falsas, no tienen capacidad, porque tendrían que tener 10 veces más fiscalías, 10 veces más policías, 10 veces más ejército, y no creo que eso sea lo que queramos. O sea, me parece que es bien importante ya empezar a pensar en la prevención y volvernos a cuestionar cuáles son los delitos que deben castigarse y qué es lo prioritario que debe de investigar el Estado. Por supuesto, y como conclusión, ¿qué sería? Más allá de que se formen estas fiscalías o la capacitación que es la que le exigimos a las autoridades, a los ministeriales, al momento de que las mujeres van y hacen su denuncia de no ser revictimizadas, ¿qué faltaría? Para en corto plazo, por ejemplo, ¿qué podrían hacer las autoridades? Ya vimos Nuevo León, implementaron este nuevo grupo para dar con estrategias y controlar el fenómeno que está pasando de desapariciones, pero ¿qué se debería replicar en todo el país? Yo pienso que es bien importante que haya una coordinación en realidad entre autoridades federales y locales en los temas de investigación, pero también en el tema judicial, sobre todo para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahora esperemos que no sea así, pero estamos viendo un fenómeno en Nuevo León que tiene por lo menos tres años, ya te digo, que coinciden en lugar, que coinciden en tipo de víctima, en edades de las víctimas. Pues ahí está pasando algo, igual que pasó en Juárez, ¿te acuerdas? O sea, ¿cómo abordamos esto de qué está pasando, quiénes son los perpetradores, cuáles son sus motivaciones, en dónde están, para que el fenómeno no siga creciendo? Entonces, esos creo que tienen que ser atendidos de manera urgente desde una perspectiva criminalística, no general, de las mujeres desaparecen. Ahí están desapareciendo con ciertos perfiles y hay que rápidamente hacer investigaciones que tengan esta perspectiva de género. Y la segunda es sí apostar, yo creo, aunque siempre nunca hay, como en lo urgente nunca deja espacio para lo importante, hay que pensar en acciones preventivas, ¿no? Las cámaras son muy importantes, es impresionante cómo casi todos los testigos son cámaras privadas, en el caso de Devani, pero sí las cámaras, pero sobre todo acciones preventivas que llevan más tiempo, ¿no? O sea, como la educación, la sensibilización de género, cómo nosotros como sociedad dejar de estigmatizar a las víctimas y presionar la actuación de las autoridades de manera más pronta. Te lo agradezco muchísimo, Paola Zavala. Estoy segura vamos a seguir comentando este tema en los próximos días y me dará mucho gusto volver a platicar contigo. Muchas gracias y buenos días al auditorio.